capítulo 21 de este libro del profeta Isaías. Yo no sé cuántos de ustedes fueron tocados la semana pasada con el capítulo 20 acerca de esa orden tan rara que Dios le dio a Isaías, ¿se recuerda? Y que Dios tuvo que tratar con Isaías, llevarlo ahí a un desafío de la incondicionalidad que Dios espera de nosotros como sus hijos. En este capítulo yo le puse como título: sensibles, vigilantes y compasivos. Sensibles, vigilantes y compasivos. Primero tenemos que decir y reconocer que Dios es nuestra justicia, ¿cierto? Dios es nuestra justicia. Todos los actos injustos que usted recibe durante su vida, Dios es el quien se encarga de hacerle justicia a los suyos. También debemos decir que la justicia de Dios es perfecta, perfecta. Aquí no hay ni uno que quede impune, ninguno que pueda evitar la justicia de Dios, y que su justicia es totalmente justa y también totalmente oportuna. Dios a su tiempo, no es a nuestro tiempo cuando hace justicia. También, cuando Dios me hace justicia, yo debo agradecerle con humildad, no con soberbia, no con arrogancia, sino que con mucha humildad, tener mucho cuidado cuál es la reacción que tenemos cuando Dios nos hace justicia. También, si Dios toca a mis enemigos, no debo alegrarme por la suerte de ellos, sino que debo tener una actitud de temor, ser temerosos, ¿cierto? Ser temerosos porque les tocó a ellos, pero yo no sé lo que pueda ocurrir conmigo mañana. Yo debo tener siempre esa actitud de temor. También, si recibo de Dios, y aquí entramos ya un poco metiéndonos en lo que es este capítulo, si recibo de Dios una revelación acerca de sus intenciones, si Dios me muestra algo, si Dios me revela algo de lo que Él va a hacer, debo saber reaccionar correctamente o qué hacer. En este caso, con esta profecía, que son una profecía, son tres profecías para tres pueblos diferentes. Primero son los babilonios, después están los edomitas y después están los árabes. Tres profecías, y para cada una de ellas hay algo interesante que aprender. En este caso, el profeta se sensibiliza y comunica lo que Dios le revela y se compadece de estos tres pueblos a quienes estaba destinada la profecía, aun siendo ellos sus enemigos. Qué interesante. También en este capítulo el profeta nos comparte tres principios que jamás debemos perder como hijos de Dios. Nuestra sensibilidad, que Dios trabaje en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. También en lo que es dar una palabra de esperanza. Cuando Dios advierte, cuando Dios habla antes de tiempo, significa que Dios está esperando una reacción de quienes van a recibir esa palabra, una actitud de arrepentimiento y también de compasión. La compasión también es algo que debe estar en todo verdadero hijo de Dios. Cuando tenemos la capacidad de tener en nuestro corazón estos tres sentimientos, estos nos llevarán a actuar. Podemos estar seguros que tendremos a Dios a nuestro favor, otorgándonos su gracia y su misericordia. Cuando nosotros nos sensibilizamos, cuando nosotros tenemos una palabra de esperanza y cuando nosotros nos compadecemos, siempre tendremos a Dios de nuestro lado.
Estos sentimientos son la clave para poder entregar un mensaje claro al arrepentimiento. Sentimientos que deben estar sinceramente en nosotros. Estos sentimientos nos hacen tener empatía con otro. Estos sentimientos le dan un sentido de urgencia a lo que nosotros hablamos, a lo que compartimos, a lo que predicamos. Le dan relevancia, porque cuando uno tiene compasión por el perdido, sabe de lo que está queriendo lograr. Yo no sé si usted se ha visto, por ejemplo, confrontado en una situación de una persona que está agonizando, usted sabe que ya no tiene retorno, que es inminente su muerte horas más tarde o minutos más tarde. ¿Usted qué hace ahí? No es vehemente como para confrontarle y decirle que pueda clamar a Dios, que pueda arrepentirse de lo malo que hizo y que pueda perdonar a los que le hicieron daño y que pueda recibir por fe el perdón de Dios. Hermano, eso es una jugada, yo diría, urgente. Eso es un momento de vida o muerte, porque tiene que ver con la eternidad. Porque del resultado de esas palabras que usted le entregue a esa persona depende su destino final. O se va arriba o se va abajo. Y es así. Y esa misma urgencia Dios quiere que nosotros tengamos en un corazón compasivo, en una palabra oportuna y también en una compasión por el que está en esta condición. Estos sentimientos nos hacen tener empatía, empatizar, saber lo que siente el otro. También estos sentimientos nos motivan a dar pasos de acción para alentar al que está perdido, al que está sufriendo. También estos sentimientos le dan prioridad al Evangelio por sobre nuestras prioridades personales. A veces, hermanos, somos tan egoístas que estamos siempre pensando en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestro confort, pero sin embargo al lado o a muy poca distancia hay alguien que está pasándolo muy mal. Entonces, cuando uno tiene su corazón impregnado de estos sentimientos, uno no tiene ninguna duda de ir y dar el paso de fe, atreverse a abordar a esa persona. Estos sentimientos nos llevan a renunciar aún a nuestro egoísmo y posesiones a fin de alcanzar a otros. Por allí al final vamos a ver donde el profeta exhorta a que se alimente al hambriento y se le dé agua al sediento. Pero no es cualquiera, sino que es uno que viene huyendo, escapando por su vida. Como iglesia debemos reconocer que estos sentimientos son vitales en cada uno de nosotros para ponernos en acción y no solo en intención. Una gran diferencia. Haga usted un balance de las intenciones versus las acciones y usted se va a dar cuenta de que a veces somos más intencionados que accionados. ¿Y qué querrá el Señor de nosotros? ¿Intenciones o acciones? ¿Cierto? Acciones. Por lo tanto, estos sentimientos deben estar siempre presentes en la iglesia para predicar con verdadera pasión. Dice Isaías 21, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. Qué fuerte. Hermanos, quiero decirle algo antes de comenzar a desarrollar esto. Gran parte de estos sentimientos, gran parte de estas palabras de esperanza y gran parte de lo que es la compasión por el que sufre son operaciones que ocurren en nuestro espíritu cuando estamos delante de Dios. Es decir, es de vital importancia que cada hijo de Dios aprenda a estar delante de Dios en oración.
Las revelaciones ocurren cuando usted está con Dios, en intimidad con Dios. La palabra profética viene cuando usted está en intimidad con Dios. Pero también el corazón compasivo viene de una ministración de Dios en nuestro estado emocional. Recuerde, siempre a mí viene el ejemplo de Ananías, que pudo amar a Pablo y aceptarlo como hermano solamente cuando Dios le trató en un tiempo de intimidad, ¿cierto? Profunda. Ananías sin oración no habría nunca aceptado ver a este Saulo de Tarso, el perseguidor, pero sin embargo en intimidad con Dios, Dios lo convence y le revela cosas. Entonces, finalmente, Ananías, de ser una persona que le tenía miedo a Saulo, se transforma en una persona que le tiene compasión a Saulo, porque él no sabía todo lo que Dios le iba a enseñar y cuánto iba a padecer por causa de él. Entonces ahora Ananías le tiene compasión a Saulo, no le tiene miedo. Y qué increíble, hermanos, simplemente por haber estado delante de Dios. Y aquí dice profecía sobre el desierto del mar. Se refiere a Babilonia. Babilonia, podemos decir que, antes de meternos también en esto, dos consideraciones. La Babilonia histórica, que es la que vamos a hablar ahora, era un imperio que había hecho toda clase de abusos. Recordemos cómo los babilonios habían sometido a todos los países y habían extendido su imperio en base a la violencia, en base a la crueldad. Por lo tanto, ellos habían hecho toda clase de abusos, habían invadido muchos países, habían llevado cautivos. Recordemos, hermanos, por ejemplo, Daniel y otros más eran personas que fueron cautivos, que habían sido sacados de su tierra, de Jerusalén, y habían sido llevados cautivos. También cómo habían saqueado, robado, sacado la riqueza de cada uno de estos países. Ellos habían matado mucha gente, también eran muy corruptos, eran idólatras y además inmorales. Esta Babilonia estaba sentenciada al juicio de Dios. Dejemos esa Babilonia histórica, pero también nosotros veremos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, vemos que hay un juicio a otra Babilonia, no la histórica, sino que esta Babilonia a su vez se toma su modelo y representa todo lo que se opone a Dios. Entonces encontramos que hay una Babilonia representativa de un sistema en el cual está el mundo hoy día, un sistema corrupto que impera en la sociedad actual y cuyo juicio está escrito o descrito en Apocalipsis 18, también gran parte del 17. Entonces encontramos la Babilonia histórica y la babilónica tipo, ¿cierto?, de la sociedad de hoy o del sistema que opera hoy. Poco a poco, hermanos, usted percibe una resistencia a todo lo que tiene que ver con Dios, al nombre de Dios, al Evangelio. Ya la gente se enoja, se molesta cuando uno habla de Dios, se irrita cuando alguien quiere orar. Hermano, es algo que cada vez ha ido aumentando. La persecución es cada vez más fuerte. Entonces, con esas dos consideraciones, nosotros vamos a ver los aspectos históricos, pero también los aspectos proféticos, o lo que es la simbología de lo que es esta Babilonia. En el versículo 1 dice desierto del mar. Se le llama así también por su cercanía al Golfo Pérsico y también por la cantidad de pantanos, humedales que la rodeaban. Y esto, decido así, está hablando ahora de un torbellino. Dice, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Ahora el profeta está directamente anunciando que viene desde el sur este torbellino
trayendo el juicio, y se refiere a quienes pusieron el pie sobre los babilonios, que fue el imperio medo-persa. Los medo-persas fueron y apuntaron, ¿cierto? Aplastaron a Babilonia. Usted recuerda la profecía de Daniel de la estatua de oro, ¿cierto? Y después de una mezcla entre barro y metal. Bueno, se refiere a esa alianza, ¿cierto? Estos dos imperios que se unen para someter a Babilonia. Y dice también, visión dura me ha sido mostrada. ¿Cuándo le fue mostrada? En un tiempo de intimidad con Dios. Dios siempre va a mostrar cosas en tiempos de intimidad con Dios. Dice, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Otra versión dice, el traidor traicionado y el destructor siendo destruido. Alude a la traición de dos generales asirios que condujeron a las tropas medo-persas por sus calles hacia el palacio, donde mataron al rey asirio Belsasar. Por lo tanto, aquí Isaías está viendo todo esto tan terrible. Sube, oh Elam, dice, sitia, oh Media, todo su gemido hace cesar. Está Dios impulsando, ¿cierto?, este juicio sobre estos babilonios. Y uno queda realmente, hermanos, al ver esto, lo impresionante que tiene que haber sido para Isaías. Y aquí él relata el impacto que fue en él esta visión. Dice el versículo 3, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Como angustias de mujer de parto me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Él está viendo y está consciente de toda la crueldad de los babilonios, pero ahora él está viendo lo que le va a ocurrir a estos babilonios. Y el profeta Isaías no puede no impresionarse, y no puede tampoco no sensibilizarse. Él tiene ahora un estado emocional totalmente impactado. Está en como un shock. Él dice, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Dice, se pasmó mi corazón, versículo 4. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió un espanto. Es decir, ¿qué pasa con Isaías? Dolor, angustia, agobio, espanto, horror, insomnio. Hermanos, y de alguna manera estos son los sentimientos que deben tener los creyentes por la condición perdida del hombre de hoy. El versículo 5 dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Aquí está hablando de la irresponsabilidad. Describe a los generales asirios festejando, teniendo noches de fiesta, sin estar apercibidos de lo que se les viene, sin poner cuidado ni alerta a lo que está pasando. Hermanos, y esto grafica de alguna manera la actitud de muchos hoy día. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hoy día vivimos nosotros dentro de una cultura hedonista. Es decir, todo apunta a la autosatisfacción, hacia el placer personal. Si yo estoy bien, no estoy... Sí. Y lo triste, hermanos, es que esto también se ha metido en la iglesia. Entonces, vemos
cristianos bastante light, que no tienen un compromiso compasivo con el que sufre, con el que está perdido. No tienen esto. Hoy día hay crisis matrimonial, hoy día hay crisis familiar, hoy día hay conflictos, hoy día hay agresión, hoy día hay gente que está bajo un estrés horroroso en su ámbito laboral, sufriendo bullying, sufriendo agresiones, soportando humillaciones, recibiendo salarios escasos que no alcanzan a cubrir sus necesidades, donde se sienten presionados o a tomar un crédito y hundirse más en un endeudamiento, o simplemente dejar de comer algo y ajustarse el cinturón porque la situación no es buena. Y a todo esto le añadimos violencia, le añadimos delincuencia, drogas, alcohol, promiscuidad, adulterio. Y uno ve a esas personas y dice: Señor, ¿qué va a pasar con él? Pero cuando estoy en intimidad con Dios, Dios puede poner un corazón donde yo realmente pueda ponerme en el lugar de él. Aquí el profeta hace el contraste. ¿Qué es lo que me está pasando a mí cuando yo estoy viendo lo que le va a pasar a ellos? ¿Y qué está pasando con ellos, con sus propios generales que están en una actitud totalmente, como lo dice el comentarista, irresponsable? ¿Qué dice más adelante? Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. La vigilancia, observar, velar. Dígame si no es la orden del Señor. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las fatuas. Aquí el profeta está haciendo esta exhortación de vigilar y observar, de velar, de estar atento, de estar sensible, de observar los cambios. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay movimiento de tropas? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Qué está pasando con eso? Y miró, dice, más atentamente. La orden para que dé las noticias sobre el avance del enemigo, para dar la voz de alerta. ¿Quién tiene la voz hoy día? La voz de alerta. Versículo 8 dice: y gritó como un león. Gritó como un león. Dice: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente, de día y las noches enteras, sobre mi guarda. La voz es dada certera, fuerte, urgente, desesperada, para despertar aún al más indiferente. Y el versículo 9 dice: y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Este vigía es el que declara la caída de Babilonia junto a todos sus ídolos. ¿Cómo quedó el corazón de ese profeta? El escenario, hermanos, es como de alguna manera poner a este vigilante para que dé la alerta, para que haga, ¿cierto?, esta vigilancia. Y cuando se consuma ya el juicio sobre esta nación, Dios dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Es el profeta consolando. El consuelo de Dios. Su pueblo, a quien los babilonios habían trillado y aventado,
Aquellos que habían provocado las aflicciones y las persecuciones había llegado a su fin. Después viene la profecía sobre Edom, y aquí yo le puse palabra de esperanza. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Estos descendientes de Esaú, recordemos, enemigos desde la antigüedad del pueblo de Dios, descendientes de Esaú, el hermano mellizo de Jacob, el resentido que negoció mal la primogenitura. Estas personas, movidos por los acontecimientos, experimentan ansiedad e incertidumbre. Los vientos de cambio los motivan a indagar cuándo cesará el castigo, cuándo terminará la noche, cuándo acabarán las tinieblas de dominar. ¿Y ellos qué hacen? Consultan al guarda. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Con insistencia. Y esto ilustra la condición de mucha gente hoy día que tiene preocupación. Gente que está observando los cambios tan vertiginosos que están ocurriendo. Con insistencia, son reiterativos. Personas que están preocupadas por lo que está pasando. Personas ansiosas. Lo terrible, hermanos, es que no tienen a quién recurrir. No pueden ir a preguntarle al presidente Piñera, ni tampoco al alcalde de su ciudad, ni tampoco a un policía. ¿A quién recurrir? ¿A quién consultar? ¿Quién puede darles una respuesta? Se dirigen a él porque el guarda era el centinela. El guarda es el sereno de la ciudad. Él es el vigilante de la noche, que en los tiempos de paz es quien vela por la seguridad de los moradores de la ciudad. Pero también es el guarda en los tiempos de guerra quien apercibe y da las alarmas cuando hay movimientos del enemigo. Hermanos, y esto nos habla de los cristianos, de los creyentes de hoy. Nosotros somos los llamados a estar vigilantes. Nosotros somos los llamados a observar los cambios. Nosotros somos los llamados a tener una palabra de esperanza. Nosotros somos quienes podemos dar respuestas a estas cosas. Porque no es un tema de tecnología, no es un tema de movimientos sociales, no es un tiempo o no es un tema de políticas, de gobierno o de Estado, sino que es toda una movilización de muchas cosas que están acelerando los tiempos que estamos viviendo. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los que podemos hablar del Evangelio, los que podemos hablar de Cristo, lo que podemos decirle a una persona que cuando se muere en realidad se separa su espíritu y su alma del cuerpo, pero que su naturaleza espiritual es eterna. Podemos decir eso. Podemos decir que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonaren, con todo Dios nos recoge. Podemos decir que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, aunque andemos en valles de sombra y de muerte. Podemos decir que Cristo es la resurrección y la vida. Podemos decir que Él es el pan de vida. Podemos decir, hermanos, que Él viene por nosotros, que Cristo sana, Cristo salva. Tantas cosas que podemos decir. Podemos decir que Él nos cambia.
que Él puede sacar la angustia, la preocupación, puede sacar el dolor, puede sacar el resentimiento y puede darnos paz en nuestra mente. Podemos hablar desde la experiencia. Y por eso que ya no podemos dormirnos tranquilamente, sino que siempre estamos vigilantes y atentos y alertas por lo que está ocurriendo en la sociedad donde estamos. Fíjese que esta profecía es tan breve, son solamente 2 versículos. Y el guarda respondió: la mañana viene, pero también después de la noche. Y dice: preguntad, si queréis, preguntad. Volver, venid. O sea, todas las veces que tú necesites, yo voy a estar para responderte. No habrá respuestas en otro lugar. Solamente el guarda es el que tiene la palabra. Y pregunta todo lo que quieras. Un comentario hablaba acerca de esto. Así también deben ser los ministros del Señor, los hijos de Dios, no dormidos, no descuidados y buscados para dar respuesta. Le buscan a usted para preguntarle cosas. La noche nos habla de inseguridad, de opresión. La noche nos habla de calamidad, de incertidumbre. Pero la mañana nos habla de liberación, de paz, de consuelo, de oportunidad. La respuesta es que las tinieblas están luchando contra la luz. Y esa lucha se va a mantener siempre. Por allí la palabra del Señor dice que en Juan habla de las tinieblas contra la luz, pero las tinieblas no prevalecieron. Finalmente, la profecía sobre Arabia. Profecía sobre Arabia, dice: en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Salid a encontrar al sediento, llevarle agua, moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. La invasión asiria estaba provocando que muchos árabes comenzaran a escapar. Su condición de nómades, acostumbrados a las incomodidades, les lleva a huir por causa de la guerra. La exhortación que sigue es a tener compasión con el perseguido, con el sediento, socorrerlo, alimentarlo, cobijarlo, satisfacer sus necesidades con generosidad. Por eso hablamos no solamente de intenciones, sino que de acciones. Hermanos, la iglesia tiene la gran oportunidad de tender una mano. Y usted puede, si tiene la disposición de corazón, usted puede ser usado por Dios en eso. ¿Cuántos haitianos han llegado a nuestro país? ¿Cuántos colombianos han llegado a nuestro país? ¿Cuántos venezolanos han llegado a nuestro país? ¿Y qué hacemos con ellos? Donde comen 2, comen 3. El gobierno, gracias a Dios, detuvo una marcha de repudio a los emigrantes. Nosotros estamos en las manos de Dios y debemos ser lo suficientemente consecuentes con el evangelio que predicamos, siendo generosos con el que está pasando por un momento de aflicción, el perseguido, el hambriento, el sediento. Dice: salid a encontrar al sediento, llevarle agua,
Moradores de Tema, socorred con pan al que huye. O sea, tienes que ser capaz de meter la mano en tu bolsillo y comprarle la comida. Porque ante la espada huye, dice, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Es una persona que busca seguridad, que busca refugio. ¿Dónde queden mis apuntes? El Evangelio siempre será más eficaz cuando va acompañado de genuinas obras. Actos que demuestran el verdadero amor hacia el que está en desgracia, hacia el que está en desventaja, el que no puede defenderse. Así ha dicho Jehová, dice, así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de ese dar será deshecha. Les habla a los árabes. Y le pone vencimiento el Señor. Así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero. Usted sabe que los jornaleros son los que cuentan los días. Miran el calendario y saben cuántos días libres, cuántos días feriados tiene el año, y cuándo salen de vacaciones, cuántos fines de semana largos van a tener, porque están, ¿cierto?, sujetos a ese contrato. Así también de exacto será el juicio del Señor sobre los árabes. ¿Qué lectura tenemos que hacer de eso entonces? Esta sentencia tiene un plazo fijo, un plazo de vencimiento que Dios ha decretado. Por lo tanto, es también un plazo de oportunidad para un genuino arrepentimiento. Si Dios lo anuncia y dice de aquí a un año, tienes un año para arreglar tu situación. Tienes un tiempo breve para corregir todo, para arrepentirte de corazón. Yo pensaba en esto, hermanos, y meditaba en el sentido de que la justicia de Dios es perfecta. Y la justicia de Dios es así tan, ni siquiera una palabra, ni siquiera un vaso de agua quedará sin recompensa, dice. Pero tampoco que pasará por alto ningún pecado de una persona, de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Pero por otro lado está el corazón compasivo de Dios. Isaías, yo tengo que hacer juicio sobre Babilonia, sobre Edom, sobre Arabia. Pero te tengo a ti. Porque solo tú puedes alzar la voz y decir que se vuelvan a mí. Solo tú, con tu corazón impregnado de los sentimientos que te pueden poner en acción para que puedas alertar, para que puedas anunciar. Dios decreta el juicio, la sentencia, y por otro lado activa a su propio siervo para que comience a moverse, a predicar, a hablar de Él. Hermanos, y dígame si no es así lo que está ocurriendo y lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Cuando yo recibo una información, yo tengo que ser tan ético con la información que Dios me da, en el sentido de que no debo guardármela, sino que yo debo canalizarla, entregarla y compartirla. Cuando tenemos tiempos de comunión con Dios, deje que su corazón sea tocado por Dios. Deje que Dios active en usted esas emociones y esos sentimientos por la condición perdida de la persona, por el sufrimiento de la persona. Porque eso a usted le va a llevar también a tener usted una respuesta de lo que las personas tienen como inquietudes.
Y también acompaña a eso su generosidad en la compasión. No solamente su discurso, sino que también su generosidad. Sea capaz de satisfacer una necesidad. Como conclusión, ¿qué ocurre en su corazón cuando Dios le hace justicia? Yo sé que usted se alegra, ¿cierto? Pero usted se alegra o lo siente cuando esa persona que a usted le dañó está siendo tratado por Dios. Siempre es un buen indicativo de madurez cuando usted siente dolor por el que está sufriendo. No importa si esa persona le hizo mal. Cuando alcanza estatura espiritual, comienza a ser buscado para dar respuestas a diferentes inquietudes que tienen las personas, especialmente cuando se sienten amenazadas por un peligro. ¿Qué tan dispuestos estamos para dar una palabra de aliento y esperanza a esos que alguna vez nos hicieron mal, pero que sin embargo ahora están abajo y usted está arriba? ¿Hasta dónde está dispuesto a dar para ayudar a quien está desesperado o perseguido o amenazado? ¿O qué tanto se involucra usted en ayudar a suplir las necesidades de otros? Podemos hablar mucho, hermanos, acerca del alcance profético de esto y del lugar, de la situación, de la ciudad, del gobernante. Mire, podemos meternos en eso. Pero la esencia de esto, creo con todo mi corazón, es que Dios estaba más interesado en revelarle Dios al profeta lo que iba a hacer, pero también en que el profeta sensibilizara su corazón y tuviese una actitud compasiva hacia ellos. Dígame si no es lo mismo para este tiempo. Dios sensibiliza nuestro corazón, pero también quiere que Dios nos movilicemos en acción para ver cómo le hacemos en estos tiempos tan difíciles. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Señor, tú nos hiciste personas intelectuales, con un coeficiente intelectual, con una inteligencia. Pero también, Señor, nos hiciste emocionales. Nos hiciste, Señor, con sentimientos. Padre Celestial, y a veces racionalizamos tanto las cosas que no permitimos que los sentimientos se apoderen de nuestras decisiones. Señor, danos la sabiduría y la sensibilidad para tener compasión por ese que está inminentemente sufriendo, pasándolo mal. Danos, Señor, la palabra, la respuesta, como vigilantes de la noche, que también tengamos siempre una palabra de esperanza. Hemos conocido, Señor, un evangelio que es buena noticia siempre. En las peores circunstancias el evangelio siempre será una buena noticia. Y también, Señor, danos la sabiduría para atender necesidades más allá de nuestras palabras. Que podamos satisfacer, Señor, cobijar al perseguido, al desesperado, al que está lleno de problemas. Que podamos ser generosos, porque eres tú quien nos suple, eres tú quien nos bendice. Señor, tú eres quien nos prospera, no solamente espiritualmente, sino que también económicamente. Pero, Padre, esa prosperidad va de la mano cuando canalizamos adecuadamente lo que tú nos entregas para que lo administremos con fidelidad. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Señor.